En la elegante Casa de Madrid, en el barrio de Salamanca, la luz del atardecer iluminaba los cuadros de paisajes españoles y los muebles de madera oscura y pulida. La residencia, que pertenecía al señor Alejandro Martín, un empresario conocido por su fortuna e influencia en el sector de la construcción, exhalaba riqueza y sofisticación. Alfombras persas cubrían el suelo de mármol, y cortinas de terciopelo rojo enmarcaban las altas ventanas. Sin embargo, en ese momento, la verdadera atención estaba puesta en el rincón más sencillo del salón, una señora sentada en un sillón de terciopelo gastado, envuelta en un chal, respirando con dificultad. La señora era doña Carmen, madre de Alejandro. Una mujer de 78 años cuya salud frágil requería cuidados constantes. Su semblante mostraba tanto cansancio como serenidad, y aun en la enfermedad, conservaba una dignidad que hacía que cualquiera sintiera respeto inmediato. A su lado estaba Lucía, la empleada de limpieza de la casa, una mujer de 62 años, de voz firme y mirada decidida. Lucía no solo se encargaba de limpiar la casa o de ordenar las habitaciones, se había convertido en la guardiana de doña Carmen, protegiéndola de las pequeñas injusticias del mundo, aquel día, de algo inesperado. En el vestíbulo, la prometida de Alejandro, Isabella, una joven de 28 años conocida por su belleza y encanto, había entrado en la sala con una sonrisa que parecía más un arma que un gesto de afecto. Su objetivo era claro: insinuar que Lucía no merecía la atención ni el cuidado de la familia, menospreciando su presencia ante doña Carmen. «Lucía, otra vez insistes en interrumpir mis conversaciones con la señora», dijo Isabella, intentando mantener un tono dulce, pero cargado de sarcasmo. «¿No crees que ya es hora de descansar? La señora necesita tranquilidad, no gritos». Lucía alzó la cabeza, manteniendo la calma, pero con los ojos encendidos de firmeza. «Doña Carmen merece respeto. Si crees que puedes hablarle así, tendrás que pasar por encima de mí primero». El silencio que siguió en la sala era denso, roto solo por el leve crujido del sillón al inclinarse. Doña Carmen miró a Lucía con una débil sonrisa, casi como si dijera: «Gracias por estar aquí». En ese instante, el antiguo reloj marcó las 5, y el sonido de un coche llegando a la entrada interrumpió la tensión. Alejandro, que había decidido llegar antes del trabajo, abrió la puerta del salón y se quedó paralizado. No podía creer lo que veía: su prometida inclinada con condescendencia sobre su madre enferma, y Lucía erguida como un escudo, firme y decidida, protegiendo a doña Carmen de cada palabra ofensiva. Los ojos de Alejandro se agrandaron, no solo por el impacto de la escena, sino también por una sensación que no podía ignorar: sorpresa y admiración. Observaba cada gesto, cada expresión, y comprendía que la mujer a la que siempre había considerado solo su empleada se revelaba ahora como alguien con valor, dignidad y una fuerza que nunca había percibido. El salón, lleno de riqueza y lujo, parecía diminuto ante el drama humano que se desarrollaba en su rincón más modesto. Cada cuadro, cada mueble costoso, cada adorno desaparecía ante la intensidad de aquel momento. Era más que una disputa de palabras, era una demostración de carácter y de quien realmente se preocupaba por el bienestar de doña Carmen. Alejandro dio un paso al frente, y el sonido de su zapato resonó suavemente sobre el mármol. Isabella se volvió, sorprendida, intentando recomponer la elegancia habitual de su porte. Pero la expresión de Alejandro, una mezcla de asombro y respeto, decía todo lo que hacía falta. No solo estaba llegando a casa, había llegado justo en el momento en que una verdad silenciosa se revelaba ante sus ojos. Lucía mantuvo la mirada firme, sin retroceder. Sabía que no estaba solo defendiendo a doña Carmen, sino mostrando a Alejandro una lección silenciosa sobre el valor, la dignidad y el respeto. Isabella, por su parte, dio un paso atrás, comprendiendo que su arrogancia ahora parecía frágil ante la firmeza de la empleada. Doña Carmen, con voz débil pero llena de gratitud, logró murmurar: «Gracias, Lucía, siempre». El ambiente en la sala cambió de tenso a cargado de expectativa. Alejandro permanecía inmóvil, observando cada movimiento, cada expresión, cada detalle que revelaba la verdadera esencia de las personas a su alrededor. Sabía que aquella escena cambiaría para siempre la percepción que tenía de su vida y de quienes consideraba cercanos. Y en ese instante, sin palabras, la historia de respeto, valor y dignidad comenzaba a revelarse, prometiendo que aquella sería una tarde que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Tras el impacto inicial, Alejandro finalmente encontró la voz. Sus pasos firmes resonaron por el salón, acercándose a Lucía y a su madre. La mirada de Isabella, antes segura, ahora vacilaba ante la imponente presencia del millonario que, aunque sorprendido, irradiaba autoridad. «Isabella, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro con voz firme pero controlada, intentando comprender la situación. Isabella trató de sonreír, pero la sonrisa resultó falsa, casi desesperada.
Yo solo estaba ayudando a la señora, balbuceó, notando que sus palabras no sonaban convincentes ante Alejandro. Lucía, con voz tranquila pero cortante, respondió. Señor Alejandro, solo estaba asegurándome de que doña Carmen no fuera tratada con falta de respeto. La señorita estaba siendo insensible. Alejandro miró a su madre, que descansaba en el sillón con el chal aún sobre los hombros, y percibió la fragilidad en cada uno de sus movimientos. La expresión de doña Carmen era una mezcla de cansancio, gratitud y leve preocupación por el rumbo de la conversación. Isabella, ¿te parece correcto hablarle así a mi madre? Está enferma, necesita cuidado, no insultos ni prisas. La prometida, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó acercarse, pero Lucía posó suavemente una mano sobre el hombro de doña Carmen, dejando claro que Isabella no tenía permiso para hacerlo. El conflicto se intensificaba, no solo por el enfrentamiento directo, sino por el contraste entre el poder económico y la fuerza moral. Alejandro, acostumbrado a resolver los problemas con dinero o influencia, se sintió desconcertado al darse cuenta de que, frente a Lucía, ningún poder del mundo parecía suficiente. Ella no se echaba atrás, no se intimidaba, y su porte transmitía una autoridad que pocos en la alta sociedad madrileña se atreverían a desafiar. Lucía nunca había visto a nadie plantarse así, en mi casa, murmuró Alejandro, más para sí mismo que para los demás. Isabella, comprendiendo que había perdido el control de la situación, dio unos pasos atrás y respiró hondo. Su máscara de arrogancia empezaba a resquebrajarse, dejando ver una inseguridad que pocos habían notado antes. Entonces intentó su última jugada. Alejandro, ¿no crees que estás exagerando? Ella es solo una empleada. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Alejandro alzó una ceja, mirándola directamente, y dijo: Isabella, ahora veo que valorar lo que realmente importa va más allá de títulos, belleza o riqueza. Tal vez debas aprender eso antes de seguir aquí. Lucía, al darse cuenta de que Alejandro estaba del lado de la verdad, sintió como la tensión en sus hombros se aliviaba ligeramente. Seguía alerta, pero la presencia del hombre que siempre imponía su voluntad en aquella casa hacía que todo cambiara. Por primera vez, alguien reconocía su valor y su integridad. La tensión no solo existía entre Lucía e Isabella, sino también dentro de Alejandro. Tenía que tomar decisiones rápidas sobre su relación con su prometida, al mismo tiempo, reflexionar sobre la confianza que había depositado en quienes lo rodeaban. Cada gesto, cada palabra pronunciada en ese instante, tenía un peso profundo. Mientras tanto, doña Carmen observaba, entendiendo que la lealtad de Lucía no era solo una cuestión profesional, sino una demostración de amor y cuidado genuino. Intentó incorporarse un poco, queriendo demostrar que estaba bien, pero Lucía se acercó enseguida para ajustar el chal y sostener los frágiles hombros de la anciana, mostrando atención y ternura. Isabella, sintiéndose completamente aislada, comenzó a murmurar disculpas incoherentes, tratando de convencer a Alejandro de que sus intenciones eran buenas. Pero él ya no podía ignorar la diferencia entre lo superficial y lo esencial, entre la apariencia y la acción concreta. En ese momento, el conflicto alcanzó un punto crítico. Alejandro comprendió que debía enfrentar a Isabella por su comportamiento, al mismo tiempo, reconocer el valor de Lucía frente a su madre. Era un instante en el que las decisiones, las palabras y los gestos podían cambiar para siempre la dinámica del hogar, las relaciones familiares e incluso su propia vida. Y mientras todos permanecían en el salón, cada uno absorbiendo la tensión del momento, una verdad se hacía evidente: ningún poder puede sustituir el carácter, el respeto y la lealtad. Lucía lo había demostrado en ese instante, sin alardes, solo con su presencia firme y su corazón valiente. Alejandro respiró hondo y, con determinación, dijo: Isabella, necesitamos hablar seriamente sobre lo que significa el respeto en esta casa. Y Lucía, me has hecho ver que valorar lo correcto es más importante que cualquier riqueza. El salón parecía suspendido en el tiempo, cada segundo cargado de significado, cada mirada revelando la profundidad del conflicto que acababa de desarrollarse. La tensión seguía flotando en el aire, pero la semilla del cambio ya estaba plantada. Alejandro sabía que la tarde estaba lejos de terminar, y que aquella experiencia transformaría para siempre sus relaciones y prioridades. El conflicto apenas comenzaba, y la historia prometía momentos aún más intensos, con desafíos emocionales y decisiones que cambiarían el destino de todos los involucrados. Tras el enfrentamiento en el salón, la atmósfera en la casa de Alejandro cambió por completo. Isabella, afectada por la autoridad moral de Lucía, comenzó a comportarse de manera más agresiva, intentando recuperar el control que sentía haber perdido. Se acercó a doña Carmen con una sonrisa forzada, pero cada gesto suyo parecía un insulto disfrazado de amabilidad. «Mamá, solo quiero que descanse. Lucía está exagerando, ¿no cree?»,
dijo Isabella, inclinándose sobre el sillón, tratando de manipular emocionalmente a la anciana enferma. Doña Carmen, cansada y frágil, cerró los ojos por un momento, respirando con dificultad. Era evidente el esfuerzo que hacía para no sentirse presionada. La tensión flotaba en el aire, y Lucía percibió de inmediato la necesidad de proteger a su señora una vez más. Señora Carmen, no necesita escuchar palabras vacías. Usted merece paz, respeto y cuidado, no intrigas ni manipulación, respondió Lucía con firmeza, colocándose entre Isabella y el sillón como una barrera humana de protección. Isabella perdió la paciencia. Por primera vez, su arrogancia dio paso a una rabia abierta. ¿Quién te crees que eres para enfrentarte así a mí? Soy su prometida. Gritó, señalando a Alejandro, que observaba en silencio, absorbiendo cada detalle. Alejandro permaneció inmóvil, pero su corazón latía con fuerza. Comprendía, con una claridad nueva, que Isabella intentaba ocultar sus inseguridades y miedos detrás de su agresividad. Y veía también en Lucía la valentía que siempre había faltado en su propia vida, sinceridad, firmeza y protección genuina. Isabella, esto no se trata de títulos ni de posición. Se trata de respeto y humanidad, dijo Alejandro, tomando finalmente una actitud decisiva. Pero Isabella no se intimidó. Avanzó un paso, intentando invadir el espacio de Lucía, que se movió enseguida para mantener la distancia. El choque visual entre ambas mujeres era palpable, Isabella con su juventud, apariencia y estatus, Lucía con su experiencia, dignidad y fuerza moral. En ese momento, doña Carmen, pese a su salud debilitada, habló con voz débil pero llena de emoción. Basta, Isabella, no quiero más discusiones. Lucía, gracias por estar aquí conmigo. Me proteges más que nadie en esta casa. Las palabras de doña Carmen golpearon a Alejandro como una revelación. Se dio cuenta de que su madre no solo confiaba en Lucía, sino que la consideraba esencial para su bienestar. Y al observar la expresión de Lucía, firme, decidida y con un leve cansancio en la mirada, Alejandro sintió una mezcla de orgullo y profundo respeto. Isabella, al darse cuenta de que estaba perdiendo completamente el control, intentó retroceder y recomponer su postura. Pero su orgullo herido la hacía actuar de manera impulsiva. Empezó a murmurar acusaciones sutiles, insinuando que Lucía actuaba por interés o que deseaba acercarse a la familia por conveniencia. Tú haces esto solo para sentirte importante, ¿verdad? Dijo Isabella, con veneno en las palabras. Lucía no respondió de inmediato. Respiró hondo, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse, y dijo con calma. No. Estoy aquí porque amo y respeto a la señora Carmen. Y si crees que puedes manipular mi dedicación, estás muy equivocada. El silencio volvió a caer sobre el salón, pero esta vez estaba cargado de tensión emocional. Alejandro comprendió que había una línea que Isabella no podía cruzar sin destruir su propia imagen ante él. La arrogancia, que antes había tolerado, comenzaba ahora a transformarse en un rechazo evidente. Mientras tanto, doña Carmen observaba cada expresión, cada gesto, consciente de que aquella no era una simple disputa. Era una batalla de carácter, lealtad y honestidad. Su respiración, aún débil, parecía acompasarse con la tensión del ambiente, como si su estado reflejara el clima emocional de la casa. Lucía, notando que Alejandro aún no había hablado del todo, reunió valor y expresó una verdad que llevaba tiempo latente. Señor Alejandro, yo no lucho solo por la señora. Lucho por lo que es correcto. Y espero que todos en esta casa entiendan que el respeto y la dignidad no tienen precio. Las palabras cayeron como una bomba silenciosa. Alejandro, conmovido, sintió que ese momento cambiaría para siempre su percepción sobre quién merecía realmente su confianza y su afecto. Isabella, por su parte, sintió como la rabia y la frustración herían su orgullo como nunca antes. Comprendió finalmente que aquella casa no podía ser dominada con encanto, dinero o estatus. Existían fuerzas invisibles pero poderosas que regían lo que era justo y verdadero. El drama alcanzó su punto máximo cuando Isabella, frustrada y humillada, abandonó el salón abruptamente, cerrando la puerta con un portazo que resonó por los pasillos, marcando un antes y un después en la dinámica del hogar. La tensión disminuyó ligeramente, pero los corazones seguían agitados. Doña Carmen, con una leve sonrisa, miró a Lucía y dijo: «Gracias, querida, hoy me has defendido más que nadie». Alejandro, aún asimilando todo, se acercó a las dos mujeres. Por primera vez, comprendió que no se trataba de riqueza, estatus o apariencias. Se trataba de carácter, valor y amor genuino. Sabía que aquella tarde sería recordada como el momento en que la justicia silenciosa se reveló ante sus ojos. Y en ese instante, la semilla del respeto, del cambio y de la transformación emocional comenzó a florecer. Alejandro sabía que aún debía tomar decisiones, pero también comprendía que, por fin, había alguien que encarnaba el verdadero valor de la lealtad y del cuidado humano.
Tras la abrupta salida de Isabella, el salón finalmente se calmó, aunque la tensión aún flotaba en el aire. Alejandro permaneció de pie, absorbiendo cada detalle de lo ocurrido. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza de aquellas paredes no provenía de los muebles caros ni de la decoración sofisticada, sino de las acciones de quienes actuaban allí con valor e integridad. Doña Carmen, aún sentada en su sillón, respiraba con dificultad, pero su mirada reflejaba alivio y gratitud. Sabía que, pese a su fragilidad, había alguien que la cuidaba con un afecto genuino. Lucía permanecía a su lado, firme y protectora, pero ahora con una leve sonrisa en el rostro, símbolo de una victoria silenciosa. Alejandro se acercó con pasos tranquilos pero decididos y dijo: «Lucía, nunca había visto a alguien actuar así. No solo proteges a mi madre, sino que has mostrado a todos aquí lo que significan el valor y la lealtad». Lucía bajó la mirada, algo avergonzada por la intensidad de sus palabras, pero sintió un calor de reconocimiento que no había experimentado en años de servicio. No buscaba recompensas, solo actuaba de acuerdo con su conciencia. En ese instante, Alejandro tomó una decisión que cambiaría la dinámica de toda la casa. Se dirigió al salón, abrió uno de los armarios y sacó un antiguo álbum de fotos familiares. Se sentó junto a doña Carmen y comenzó a hojearlo lentamente, compartiendo recuerdos e historias. Lucía, ahora más relajada, comprendió que aquel momento representaba no solo una victoria, sino también una conexión emocional que trascendía la relación entre patrón y empleada. El punto de inflexión, sin embargo, no llegó solo por las palabras o los gestos de Alejandro. Una carta inesperada llegó por correo, dirigida a doña Carmen. Alejandro abrió con cuidado el sobre y leyó en voz alta: «Querida doña Carmen, si estás leyendo esta carta, recuerda que hay personas que valoran lo justo y lo verdadero. Nunca subestimes a quienes actúan con valor y lealtad, incluso cuando todo parece perdido». Doña Carmen miró a Lucía, y ambas compartieron un instante de comprensión y emoción. Alejandro, conmovido, entendió que aquella carta era más que simples palabras, era una confirmación de que debía aprender a valorar a las personas correctas y reconocer la importancia de los actos genuinos en su vida. La tensión con Isabella parecía ahora un capítulo cerrado. Alejandro sabía que debía actuar con firmeza para proteger a su madre y asegurarse de que la integridad de Lucía fuera reconocida. Respiró hondo y dijo: «Lucía, si aceptas, quiero que sigas cuidando de mi madre, pero con un reconocimiento mayor. Mereces ser valorada, no solo por tu trabajo, sino por quién eres». Lucía, emocionada, no pudo contener unas lágrimas. Sintió que ese momento marcaba un antes y un después. Su valentía, paciencia y dedicación, por fin, eran vistas y reconocidas con justicia. Entonces, Alejandro se volvió hacia la cámara, o mejor dicho, hacia el público que seguía la historia, y dijo con naturalidad: «Si tú también estás apoyando a Lucía, aprovecha este momento y suscríbete al canal. La historia acaba de empezar». El llamado a la acción encajaba perfectamente, reforzando la conexión emocional y animando al público a seguir cada detalle de la trama. Al fin y al cabo, todos entendían que la verdadera transformación apenas comenzaba. Mientras la tarde caía sobre Madrid, la luz dorada del sol se filtraba entre las cortinas de terciopelo, iluminando la escena con un aura casi cinematográfica. Alejandro, doña Carmen y Lucía compartían no solo un espacio físico, sino una conexión emocional profunda, construida sobre la confianza, el valor y el respeto mutuo. El punto de giro estaba completo. Alejandro había reconocido la verdadera importancia de Lucía, Isabella quedaba temporalmente fuera de escena, y doña Carmen se sentía protegida y cuidada como nunca antes. Pero el camino aún estaba lejos de terminar. La historia prometía desafíos, superaciones y momentos de emoción que harían crecer y transformar a cada personaje. Lucía, aún junto al sillón, respiró hondo, sintiéndose por primera vez plenamente valorada. Alejandro comprendió que ese era solo el comienzo de una jornada de cambios, decisiones y profundas transformaciones. Y doña Carmen, con una débil sonrisa, sabía que a su lado había personas que realmente se preocupaban por ella, y que nunca la dejarían sola. En los días que siguieron al incidente en la sala de estar, la rutina en la casa de Alejandro comenzó a cambiar de forma sutil, pero significativa. Lucía, que antes se limitaba a las tareas de limpieza y cuidados básicos, ahora sentía un respeto y una confianza renovados por parte de Alejandro y, más aún, de doña Carmen. Aquella percepción de valor y reconocimiento despertó en ella una valentía interior que hasta entonces permanecía dormida. La empleada doméstica empezó a organizar los horarios de atención a doña Carmen de manera más proactiva. Anticipaba sus necesidades, tenía los medicamentos listos a la hora exacta e incluso preparaba pequeñas comidas tradicionales españolas, evocando la infancia de la señora en Valencia. El aroma del arroz con pollo y verduras frescas llenaba la casa, trayendo consigo consuelo y recuerdos, mientras la anciana se sentía verdaderamente cuidada y amada.
Alejandro, observando desde su despacho, sentía una mezcla de orgullo y admiración. Comenzó a comprender que la vida no se trataba solo de decisiones financieras o estrategias empresariales, había algo mucho más valioso: el carácter, la lealtad y el poder de los pequeños actos cotidianos. Lucía le estaba demostrando que se puede ganar respeto y superar obstáculos con valentía, paciencia y dedicación, incluso sin riquezas ni títulos. En uno de esos días, un pequeño incidente reforzó la fuerza moral de Lucía. Doña Carmen, al intentar alcanzar una manta en un armario alto, perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer. Lucía, con reflejos rápidos, la sostuvo a tiempo y evitó el accidente. Alejandro, que estaba presente, sintió una mezcla de alivio y admiración. La acción de Lucía no fue solo instintiva, sino que estuvo cargada de amor genuino y un fuerte impulso protector. Lucía, tienes una valentía que pocos conocen. Gracias por todo, dijo Alejandro con sinceridad, mientras doña Carmen lo miraba con ojos llenos de gratitud. Lucía, emocionada, respondió con humildad. Señor Alejandro, solo hago lo que creo que es correcto. No lo hago por reconocimiento, pero se siente bien saber que mis acciones son valoradas. Aquel incidente se convirtió en un catalizador para la primera gran superación de Lucía. Empezó a sentirse más segura, no solo en sus habilidades, sino también en su capacidad para enfrentar desafíos emocionales y sociales. La casa, que antes parecía un espacio de jerarquías rígidas y relaciones superficiales, se transformaba ahora en un hogar donde el respeto y la dignidad comenzaban a florecer. Mientras tanto, Alejandro tomó medidas discretas para reducir la influencia de Isabella en la vida de su madre. Comenzó a limitar sus visitas y reuniones, creando un entorno más seguro y armonioso para doña Carmen. La tensión entre Isabella y Lucía disminuyó, pero no desapareció del todo, era un recordatorio constante de que aún quedaban desafíos por enfrentar. Lucía, consciente de la confianza que se le estaba otorgando, empezó a actuar con mayor autonomía. Planificó pequeñas actividades para doña Carmen, como paseos cortos por el jardín o lecturas de periódicos y revistas, respetando siempre sus intereses. Cada gesto elevaba la autoestima de la anciana y reforzaba el vínculo entre ambas mujeres. Alejandro, observando esas interacciones, comprendió algo esencial: la verdadera riqueza no residía en los bienes materiales, sino en la capacidad de construir lazos humanos genuinos, basados en el respeto y el cuidado. También comenzó a reflexionar sobre su propia vida, dándose cuenta de que la dedicación de Lucía representaba una fuerza silenciosa que debía valorar, cultivar y, tal vez, recompensar de maneras más profundas. La primera superación de Lucía no se manifestó solo en su confianza, sino también en su temple y sabiduría práctica. Empezó a tomar pequeñas decisiones estratégicas en la rutina de la casa, anticipando necesidades y resolviendo problemas antes de que surgieran. Alejandro comenzó a apoyarse en ella de manera más constante, consultándole sobre los cuidados, los horarios y hasta las preferencias de su madre. Esta nueva dinámica creó una relación inédita, donde el respeto y la competencia coexistían en equilibrio. La atmósfera del hogar reflejaba esa transformación. La tensión que antes dominaba los pasillos y las habitaciones dio paso a una energía más ligera, pero llena de significado. Cada rincón de la casa se convertía en testigo de la fortaleza moral de Lucía y de la influencia positiva de sus acciones. Alejandro comprendía, finalmente, que el coraje y la dedicación de la empleada no eran gestos aislados, sino semillas de cambio capaces de redefinir su visión del mundo y sus prioridades. El punto crucial de esta primera superación llegó cuando Alejandro, en una conversación íntima con doña Carmen, dijo: «Mamá, Lucía no es solo una empleada. Se ha convertido en una parte esencial de nuestra vida. Su valor y su lealtad han cambiado mi forma de ver todo lo que nos rodea». Doña Carmen sonrió, tomando la mano de Lucía. «Querida, siempre has estado aquí, pero ahora veo que tu presencia es más que trabajo, es amor, cuidado y valentía. Nunca me he sentido tan protegida». Lucía, conmovida, comprendió que su superación no era solo personal, sino compartida. Su valentía, que comenzó como un acto de defensa, se había transformado en reconocimiento, confianza y un nuevo papel dentro de la vida de Alejandro y de su madre. Había logrado elevarse por encima de las circunstancias, demostrando que la integridad y el afecto genuino son fuerzas capaces de cambiar destinos. Y así, aquella primera superación sentó las bases para las siguientes etapas de la historia: mayores desafíos, crecimiento personal y transformaciones profundas que aún estaban por venir. Alejandro veía ahora a Lucía no solo como una trabajadora, sino como alguien esencial para la armonía de su familia y el bienestar de su madre. El camino hacia la transformación completa de sus vidas apenas comenzaba. Con la superación inicial ya consolidada, la rutina en la casa de Alejandro comenzó a transformarse de manera más profunda.
Lucía, antes una simple empleada dedicada, ocupaba ahora un espacio de confianza e influencia silenciosa, guiando no solo los cuidados de doña Carmen, sino también el equilibrio emocional del hogar. Su firmeza y sus decisiones sensatas empezaron a inspirar cambios no solo en la vida de Alejandro, sino en todos los que la rodeaban. Un día, mientras ajustaba las cortinas y organizaba antiguos libros en la biblioteca familiar, Lucía notó que algunas cartas y documentos antiguos podrían revelar información importante sobre la historia de la familia, e incluso sobre algunos negocios de Alejandro que necesitaban revisión. Con discreción y cuidado, compartió sus observaciones con él, quien se sorprendió por la atención al detalle y la sagacidad de aquella mujer a la que antes solo veía como una trabajadora doméstica. Lucía, nunca imaginé que tuvieras ese ojo tan analítico. Es impresionante, dijo Alejandro, genuinamente admirado. Ella sonrió con modestia, pero su humildad seguía intacta. Señor Alejandro, solo observo lo que está frente a mí. Es parte de cuidar a la señora Carmen y de mantener la casa en orden, pero me alegra poder ayudar. El crecimiento de Lucía no se limitaba a su inteligencia práctica. Su autoestima y confianza florecían con cada gesto de reconocimiento. Empezó a vestirse con más elegancia para trabajar, aunque siempre con sencillez y respeto, demostrando que la dignidad no depende del estatus social. Los vecinos y visitantes comenzaron a notar el cambio sutil en su postura y el brillo nuevo en su mirada. Mientras tanto, Alejandro empezó a revisar sus propias prioridades. Comprendió que el verdadero liderazgo no radicaba únicamente en el poder financiero, sino en la capacidad de valorar a quienes actúan con integridad. Comenzó a dedicar tiempo a escuchar consejos y a apreciar las opiniones de personas como Lucía, cuyo compromiso era genuino. Ese aprendizaje silencioso estaba transformando no solo sus decisiones, sino también su visión de la vida. Un episodio marcó especialmente esa nueva etapa. En una cena familiar, doña Carmen, aún frágil, pero radiante, se sentó a la mesa con un brillo especial en los ojos. Alejandro había invitado a algunos amigos cercanos, y también estaba presente Isabella, aún resentida, intentando mantener la compostura. Lucía, encargada de servir y organizar todo, mostró eficiencia, simpatía y una serenidad que dominaba la situación con naturalidad. Durante la velada, una de las viejas bombillas del candelabro se soltó y cayó, provocando un pequeño susto. Lucía reaccionó con calma, recogió los fragmentos y reorganizó la iluminación con elegancia, evitando cualquier escena incómoda. Alejandro la observó en silencio, comprendiendo que aquella mujer no solo poseía coraje e integridad, sino también una forma de liderazgo tranquila y eficaz. Lucía, conviertes los problemas en soluciones sin perder nunca la calma. Es extraordinario, comentó Alejandro discretamente, mientras doña Carmen sonreía con orgullo. Lucía comenzó a entender que su crecimiento estaba directamente ligado a la confianza que depositaban en ella y a su habilidad para enfrentar las dificultades con equilibrio. Su relación con doña Carmen se fortaleció aún más, creando un vínculo profundo de cariño, respeto y protección. Cada gesto suyo reflejaba no solo cuidado, sino también sabiduría emocional, algo que Alejandro admiraba profundamente. Isabella, por su parte, se daba cuenta en silencio de que su influencia se desvanecía día a día. Su arrogancia juvenil se veía confrontada por la madurez y la serenidad de Lucía y comenzó a cuestionar sus propias actitudes. La transformación silenciosa de la empleada doméstica estaba modificando la dinámica del hogar, dejando claro que el carácter y la dedicación pesan mucho más que el estatus o la apariencia. Alejandro, ahora consciente de la importancia de valorar a las personas adecuadas, empezó a delegar responsabilidades de manera más justa, reconociendo talentos y habilidades que antes pasaban desapercibidos. Lucía, al notar el impacto de sus acciones, actuaba con mayor confianza, tomando decisiones sensatas y anticipándose a las necesidades del hogar, demostrando que el crecimiento personal puede generar un efecto positivo en toda una comunidad. El punto culminante de la transformación de Lucía llegó cuando organizó una pequeña celebración sorpresa para doña Carmen, invitando discretamente a amigos cercanos y creando un ambiente lleno de alegría y ternura. Alejandro, observando emocionado, vio a su madre reír y emocionarse con cada gesto, entendiendo que Lucía se había vuelto esencial, no solo para la rutina diaria, sino para el bienestar emocional de todos. En ese proceso, Alejandro también experimentó su propia transformación. Aprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en coraje, lealtad y amor genuino. Lucía le había demostrado, con sus acciones, que se puede superar cualquier desafío con dignidad y que esas cualidades valen más que cualquier fortuna. Mientras el sol se ocultaba sobre Madrid, la casa parecía brillar de una manera diferente. La tensión que antes dominaba había sido reemplazada por una atmósfera de armonía, respeto y crecimiento mutuo. Alejandro, doña Carmen y Lucía estaban ahora unidos no solo por vínculos de trabajo o familia, sino por algo más profundo,
reconocimiento, confianza y evolución emocional. El sol de Madrid apenas comenzaba a ponerse cuando una llamada inesperada sacudió la rutina de la casa de Alejandro. Al otro lado de la línea, la voz de un abogado anunció que Isabella había intentado impugnar la decisión de Alejandro de limitar su acceso a la residencia, alegando derechos e influencias no reconocidos. Alejandro frunció el ceño, consciente de que aquella situación podría convertirse en un conflicto directo, público y emocionalmente cargado. Mientras tanto, Lucía continuaba cuidando de doña Carmen, que descansaba en su sillón, aunque atenta a cada sonido. La empleada sintió la tensión en el aire y comprendió de inmediato que debía proteger a su señora una vez más, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Isabella llegó poco después, visiblemente alterada. El eco de sus tacones resonó por el vestíbulo, llenando el ambiente con una energía desafiante, pero esta vez no intimidó a Lucía. La mujer se mantuvo firme, colocándose entre la novia y doña Carmen. «Isabella, ya no tienes permiso para interferir en la vida de mi madre», dijo Alejandro con voz firme, mirándola directamente a los ojos. Isabella soltó una risa sarcástica, intentando mantener el control, aunque su mirada revelaba miedo y frustración. «¿Crees que puedes alejarme así? Soy tu prometida. Puedo apelar, puedo hacer lo que quiera». Alejandro respiró hondo, recordando cada gesto de Lucía, cada palabra de defensa, cada acto de valentía silenciosa. En ese momento comprendió que la fuerza moral de la empleada superaba cualquier poder legal o manipulación emocional. «Isabella, tu idea de derecho no cambia la verdad. Aquí lo que importa es el carácter, la lealtad y el respeto. Algo que, lamentablemente, tú no has demostrado tener», respondió Alejandro con firmeza. Lucía observaba tranquila, pero alerta. Sabía que debía enfrentarse a Isabella con serenidad, sin perder el control. Cuando la mujer intentó acercarse a doña Carmen, Lucía dio un paso adelante, manteniendo una distancia protectora y una presencia imponente. «Señora Isabella, ya no hay espacio para agresiones. Aquí, quien protege a doña Carmen tiene todo mi respeto. Usted debe entender que sus actos no volverán a hacer daño a nadie», dijo Lucía, con voz firme pero sin agresividad. El aire en la sala se volvió eléctrico. Alejandro comprendió que aquel momento exigía una decisión definitiva. No se trataba solo de proteger a su madre, sino de demostrar públicamente que la integridad y la valentía valían más que el estatus o la apariencia. Isabella, al darse cuenta de que sus intentos de intimidación no surtían efecto, perdió completamente el control. Comenzó a gritar, acusando a Lucía de manipuladora, de querer adueñarse de la casa. Pero cada palabra era respondida con la calma y la firmeza de la empleada, que permanecía inquebrantable. «¿Quieres ver poder? Alejandro, mira la verdad frente a ti», dijo Lucía con intensidad. «No se trata de riqueza, ni de títulos, ni de apariencia. Se trata de dignidad, respeto y amor genuino. Y yo voy a proteger a tu madre con todo lo que tengo». Las palabras de Lucía, cargadas de emoción y convicción, golpearon a Alejandro con fuerza. Comprendió que cada acto de valentía de aquella mujer no era un gesto aislado, sino una muestra de carácter que superaba cualquier fortuna o influencia que Isabella pudiera poseer. En ese momento, doña Carmen, sentada en su sillón con los ojos débiles pero firmes, miró a Lucía y dijo con voz temblorosa pero decidida: «Gracias, querida, nunca nadie me había protegido así». El clímax emocional alcanzó su punto más alto cuando Alejandro se colocó junto a Lucía como un escudo simbólico y dijo: «Isabella, se acabó. Tus intentos de manipulación ya no tienen lugar aquí. Esta casa pertenece a quienes actúan con integridad y corazón. Y Lucía ha demostrado ser indispensable». Isabella, derrotada y sin fuerzas para responder, se dio la vuelta y salió de la casa, dejando la puerta cerrarse con un golpe seco. El sonido resonó por los pasillos, marcando el fin de su control y arrogancia. El silencio que siguió fue profundo. Alejandro, aún procesando lo ocurrido, miró a Lucía y dijo: «Hoy no solo protegiste a mi madre, también me enseñaste algo que ni el dinero ni el poder pueden comprar. Gracias». Lucía sintió una mezcla de alivio y emoción. Las lágrimas amenazaron con caer, pero su fortaleza las contuvo. Alejandro, sin embargo, percibió el peso de su gesto y la profundidad de su impacto. La empleada, que había empezado como una trabajadora humilde, se había convertido en una mujer capaz de transformar vidas con su coraje, dignidad y amor genuino. Doña Carmen, conmovida, tomó la mano de Lucía y la apretó con gratitud. Alejandro entendió entonces que aquella casa, antes regida por jerarquías y apariencias, ahora se sostenía sobre respeto, lealtad y corazón. El clímax de la historia demostró que la valentía y la integridad pueden vencer cualquier obstáculo, que el respeto y el amor verdadero son fuerzas más poderosas que la riqueza y que la verdadera transformación nace de actos sinceros, aunque silenciosos.
Mientras la noche caía sobre Madrid, la luz dorada de la ciudad se reflejaba en las ventanas, iluminando una escena de victoria silenciosa y armonía restaurada. Alejandro, Lucía y doña Carmen compartían un vínculo fortalecido por la confianza, la valentía y el crecimiento emocional, marcando el momento más intenso y decisivo de su historia. El día siguiente al enfrentamiento con Isabella trajo un silencio reconfortante a la casa de Alejandro. La tensión que había dominado los últimos días dio paso, por fin, a una atmósfera de paz y armonía. Doña Carmen, sentada en su sillón favorito, respiraba con más tranquilidad, sintiéndose segura y valorada, protegida por alguien que había demostrado su lealtad de forma inquebrantable, Lucía. Lucía, aún firme y atenta, preparaba el desayuno con esmero, disponiendo la mesa con delicadeza mientras Alejandro la observaba a lo lejos. Él ya había decidido que la presencia de Lucía en la vida de su madre no era solo deseable, sino esencial. La confianza y el respeto mutuos habían creado un vínculo profundo, imposible de romper por cualquier conflicto externo. Lucía, quiero que sepas que eres más que una empleada. Ahora eres parte de esta familia, de una manera que va más allá de cualquier contrato, dijo Alejandro, acercándose con tono sincero. Lucía, sorprendida y conmovida, bajó la mirada, incapaz de ocultar el orgullo y la gratitud. Señor Alejandro, nunca he hecho nada esperando reconocimiento. Pero escuchar eso significa mucho para mí, respondió con voz firme, aunque cargada de emoción. Mientras tanto, Isabella había sido apartada definitivamente de la vida de doña Carmen, y Alejandro tomó medidas discretas, pero firmes, para garantizar que la paz recién conquistada se mantuviera. Las interacciones con su ex prometida, antes fuente de constante tensión, ahora estaban limitadas y supervisadas, preservando la serenidad de la casa. Con el tiempo, Lucía comenzó a asumir pequeñas responsabilidades que iban más allá de su función inicial. Organizaba documentos, acompañaba a doña Carmen a sus citas médicas y planeaba pequeñas actividades que llenaban de alegría la rutina diaria. Cada acción, por simple que fuera, reforzaba la sensación de cuidado, respeto y calidez que impregnaba el hogar. Alejandro, observando la dedicación de Lucía, empezó a reflexionar sobre el verdadero significado de la riqueza y el poder. Se dio cuenta de que, aunque poseía bienes, títulos e influencia, la auténtica grandeza residía en la capacidad de reconocer el carácter, la valentía y la lealtad. Lucía le había demostrado que los actos silenciosos, llenos de integridad, valían más que cualquier fortuna. Doña Carmen, sentada en su sillón, miraba a Lucía con ojos llenos de gratitud y ternura. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente segura, sabiendo que alguien cuidaba de ella con un afecto genuino. Lucía, por su parte, se sentía fortalecida no solo por el reconocimiento, sino por la certeza de haber cumplido su deber con valor y corazón. Un día, mientras ordenaba libros en la estantería de la sala, Lucía encontró algunas cartas antiguas de familiares lejanos. Con cuidado, las compartió con Alejandro, revelando historias y recuerdos olvidados. Alejandro comprendió entonces que Lucía no solo mantenía la casa en orden, sino que también preservaba la memoria y los valores familiares, algo que el dinero jamás podría comprar. La resolución de aquella historia se consolidó cuando Alejandro decidió celebrar la valentía de Lucía de una manera simbólica. Organizó una cena íntima en su honor, invitando solo a familiares cercanos y amigos de confianza. Durante el encuentro, Alejandro pronunció un discurso lleno de emoción, reconociendo públicamente la integridad, el coraje y la dedicación de la mujer que había transformado su hogar. Hoy celebramos a alguien que ha demostrado, con sus actos y con su corazón, que el verdadero valor está en la valentía, la lealtad y el respeto. Lucía, has cambiado nuestras vidas y mereces todo nuestro reconocimiento, dijo Alejandro, mirándola con sincera admiración. Lucía, emocionada, sintió una ola de felicidad y satisfacción. Por primera vez, su dedicación era visible, reconocida y celebrada, no solo con palabras, sino con gestos concretos que transmitían gratitud y respeto. Doña Carmen, sonriendo, tomó la mano de Lucía y dijo: «Gracias, querida, nunca me he sentido tan protegida y amada. Eres parte de nuestra familia, y siempre lo serás». La escena reflejaba el cierre de un ciclo de conflicto y superación. Isabella, aunque aún presente en algunos círculos sociales, ya no tenía poder alguno sobre la vida de doña Carmen ni sobre la armonía de la casa. Lucía, Alejandro y doña Carmen habían encontrado un nuevo equilibrio basado en la confianza, el respeto y el afecto genuino. Al final del día, la casa de Alejandro parecía más luminosa, no solo por la luz del sol que entraba por las ventanas, sino por el sentimiento de paz y gratitud que se respiraba en cada rincón. La tensión había sido reemplazada por confianza, valentía y reconocimiento. Lucía comprendía, más que nunca, que su coraje y su integridad no solo habían protegido a la mujer que amaba, sino que también habían transformado las vidas de quienes la rodeaban.
La resolución dejó una enseñanza clara para todos: la riqueza y el estatus son secundarios frente a la integridad, la valentía y el amor auténtico. Lucía demostró que la verdadera grandeza se encuentra en los actos silenciosos y en el cuidado hacia los demás, algo que ni el dinero ni la influencia pueden sustituir. 6 meses habían pasado desde los eventos que transformaron la casa de Alejandro y la vida de sus habitantes. La atmósfera de la residencia en Madrid estaba ahora impregnada de serenidad, respeto y confianza. La tensión que antes dominaba los pasillos había desaparecido, reemplazada por un ritmo armonioso donde cada gesto reflejaba cuidado genuino y consideración mutua. Lucía, que antes se veía solo como una dedicada empleada de limpieza, ocupaba ahora un papel esencial y respetado en la vida de doña Carmen. Su postura firme y su mirada atenta no pasaban desapercibidas. Vecinos y amigos de la familia notaban que había algo diferente en la forma en que la casa respiraba, una energía de seguridad y confianza, fruto del valor silencioso de la mujer que había protegido y transformado el hogar. Doña Carmen, que había atravesado periodos de fragilidad, mostraba ahora una salud ligeramente más estable. El cuidado constante de Lucía, junto con el ambiente tranquilo proporcionado por Alejandro, permitía que la señora se sintiera segura y valorada. La sonrisa en su rostro se hacía más frecuente, y cada día comenzaba con pequeñas rutinas que reflejaban alegría y comodidad, al amanecer, lectura de periódicos y revistas, y paseos cortos por el jardín. Alejandro, transformado por la experiencia, había cambiado su visión sobre la riqueza y el poder. Comprendió que su fortuna e influencia eran secundarias frente a valores como la valentía, la lealtad y la integridad. Su relación con Lucía evolucionó hacia una verdadera alianza basada en confianza mutua, donde las decisiones importantes se discutían y planeaban juntos. A menudo la consultaba sobre cuidados, eventos familiares e incluso sobre negocios filantrópicos, reconociendo su capacidad estratégica y visión práctica del mundo. Mientras tanto, Isabella desapareció gradualmente del día a día de la familia. Sus intentos de retomar el control o influir en la vida de doña Carmen fueron infructuosos, y su presencia se convirtió en solo un recuerdo distante de arrogancia y manipulación. La armonía en la casa estaba consolidada, y la dinámica familiar había cambiado de forma irreversible. El respeto, el amor y la dedicación guiaban cada decisión e interacción. Lucía, ahora más segura que nunca, también encontró tiempo para su propio crecimiento personal. Comenzó a participar en cursos de cocina española y jardinería, compartiendo sus nuevos conocimientos con doña Carmen, quien se alegraba con cada logro de la mujer que la cuidaba. La autoestima de Lucía floreció, reforzando la sensación de que su valentía y dedicación eran reconocidas y apreciadas, no solo con palabras, sino con gestos concretos. Un día, Alejandro organizó un pequeño almuerzo en el jardín de la residencia, invitando a amigos cercanos y familiares. La mesa estaba llena de delicias españolas: tortilla de patatas, jamón ibérico, pan fresco y dulces caseros. Pero lo más destacado era la presencia de Lucía y doña Carmen, cuya relación inspiraba a todos los presentes. Alejandro pronunció un breve discurso, celebrando la valentía, la lealtad y la transformación ocurrida en los últimos meses. Hoy celebramos más que logros materiales. Celebramos carácter, valentía y amor genuino. Lucía nos ha enseñado que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en los actos que transforman vidas, dijo Alejandro, mirando a Lucía con gratitud y admiración. Los invitados aplaudieron calurosamente, reconociendo la fuerza y el impacto silencioso de la empleada. Lucía, emocionada, sintió que cada momento de coraje, cada acto de protección y dedicación había valido la pena. Su trayectoria de superación se reflejaba ahora en la paz y la armonía que la rodeaban. Doña Carmen, tomando la mano de Lucía, murmuró con voz cargada de emoción: «Querida, no solo has protegido mi vida, sino que has traído alegría, valentía y amor para todos nosotros. Te estoy eternamente agradecida». Mientras la tarde se convertía en noche, la luz suave del atardecer iluminaba el jardín, creando un escenario de tranquilidad y realización. Alejandro, Lucía y doña Carmen compartían más que un espacio físico. Compartían historias, logros y una conexión profunda, construida sobre confianza, respeto y transformación emocional. La vida, 6 meses después, demostraba que los desafíos pueden revelar carácter, la valentía puede cambiar destinos y la integridad puede superar cualquier obstáculo. Lucía, que comenzó solo como una empleada dedicada, se había convertido en un pilar esencial para la familia, transformando no solo la rutina diaria, sino también los corazones de quienes la rodeaban. El epílogo dejaba claro que esta historia no trataba solo de conflictos o tensiones pasajeras, sino de crecimiento, superación y construcción de relaciones basadas en valores que el dinero no puede comprar. La casa de Alejandro en Madrid ya no era solo un espacio de riqueza, era un hogar donde el respeto, la valentía y el amor genuino guiaban cada gesto y decisión. Y así, meses después, la vida de todos se mostraba más ligera,
armoniosa y feliz. La valentía de Lucía había transformado no solo el presente, sino también el futuro, consolidando una lección duradera. Valora a quienes actúan con integridad, protege a quienes lo necesitan y permite que la verdadera riqueza, la del corazón y el alma, guíe cada paso. La casa de Alejandro, bañada por la suave luz del atardecer madrileño, parecía respirar un nuevo aire de paz y armonía. Cada rincón reflejaba la profunda transformación ocurrida en los últimos meses. De la tensión y el conflicto, se había pasado a un hogar donde el respeto, la lealtad y el afecto genuino guiaban cada gesto y decisión. Lucía caminaba por los pasillos con serenidad y orgullo, su postura firme y mirada atenta transmitiendo integridad y cuidado. Su valentía y dedicación no solo protegieron a doña Carmen en los momentos de vulnerabilidad, sino que también remodelaron toda la dinámica familiar. Alejandro, observando cada movimiento, sentía una admiración creciente. Comprendía que la riqueza y el estatus eran secundarios frente a la fuerza del carácter y la dedicación verdadera. Doña Carmen, sentada en su sillón favorito, miraba a Lucía con ojos brillantes de gratitud. La salud de la señora, aunque aún delicada, mostraba signos de estabilidad y su confianza en Lucía se reflejaba en cada gesto, cada sonrisa y cada palabra de afecto. La paz en la casa era palpable, irradiando a todos los rincones, incluso a Alejandro, cuya propia visión sobre la vida y las prioridades había cambiado profundamente. Isabella, cuyo comportamiento arrogante y manipulador había causado tantos conflictos, ya no tenía espacio en la rutina familiar. Sus intentos de influencia y control habían sido neutralizados por la firmeza de Lucía y por la decisión de Alejandro de priorizar valores como la integridad y la valentía. La armonía se consolidaba, trayendo alivio y seguridad a todos. Para celebrar esta nueva etapa, Alejandro organizó una pequeña reunión en el jardín de la residencia. Amigos cercanos y familiares fueron invitados a compartir la alegría y gratitud por el camino recorrido. La mesa estaba llena de delicias españolas, tapas, paella, pan fresco y dulces caseros, y la luz del atardecer se reflejaba en las linternas y velas que iluminaban el espacio, creando una atmósfera acogedora y de celebración. Durante el encuentro, Alejandro pronunció un discurso emocionado, dirigido especialmente a Lucía y doña Carmen. Hoy celebramos más que un hogar en armonía. Celebramos carácter, valentía, lealtad y amor genuino. Lucía, nos enseñaste que la verdadera grandeza está en los actos, en la protección y en el cuidado del otro. Gracias por transformar nuestras vidas. Lucía, emocionada, sintió que toda la dedicación, valentía y esfuerzo eran finalmente reconocidos y celebrados. Cada lágrima contenida en los meses anteriores se transformaba en felicidad plena. Doña Carmen, tomando su mano con cariño, añadió: «Querida, cambiaste mi vida y me trajiste paz y seguridad que no sabía que podría tener nuevamente. Estoy eternamente agradecida». El momento reflejaba la superación definitiva de los conflictos pasados y la consolidación de una nueva realidad, donde respeto, amor e integridad guiaban cada interacción. Alejandro comprendió que su fortuna y posición social eran irrelevantes frente al impacto transformador de la valentía y la lealtad de Lucía. Con el clima de celebración y la conexión emocional fortalecida, Alejandro se volvió hacia todos los presentes, y simbólicamente hacia el público que seguiría la historia, y dijo: «Si se emocionaron con la valentía de Lucía, si se inspiraron en la superación y el amor que transforma vidas, no olviden dar like, comentar y suscribirse al canal. Compartan también sus historias, porque cada acto de coraje merece ser reconocido y celebrado». Mientras el sol desaparecía en el horizonte de Madrid, el jardín de la residencia se iluminaba con linternas y velas, reflejando la felicidad recién conquistada. Alejandro, Lucía y doña Carmen compartían risas, conversaciones y pequeños momentos de alegría, conscientes de que habían enfrentado desafíos que fortalecieron los vínculos y revelaron la verdadera esencia de la grandeza humana. Lucía, ahora plenamente reconocida, sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una empleada, se había convertido en alguien esencial, respetada, admirada y amada. Alejandro, transformado por esta experiencia, comprendía que jamás subestimaría la fuerza de la valentía, la integridad y el cuidado genuino. Y doña Carmen, finalmente en paz, podía disfrutar cada día con la certeza de estar protegida por quien realmente se preocupaba por ella.